aquí 809-540-1065 y desde el interior 1-809-200-1065 es el teléfono para que te puedas conectar con nosotros aquí en Trátame Bien. Hoy hablamos sobre la violencia y sus efectos, porque no hay duda que tenía que decirse. Veo una cosa y me gusta de esa canción que dice, intenta tratar a los demás como te tratarías. Cuando vemos la violencia y sobre todo la violencia social, somos a veces muy críticos y no nos vemos cómo participamos en ella. No nos vemos como corresponsables de ella. Pensamos que no hacemos nada, pero no nos damos cuenta que a veces con pequeñas acciones normalizamos, justificamos la violencia. Hola, buenas tardes. Hola. De bendición, José Manuel Martínez, de aquí de San Francisco. Gracias, José Manuel. Gracias por escucharnos. Cuéntanos. Amén, la gloria de Dios. Esta mañana yo escuchaba un programa de una emisora de Cotuí, de un pastor, hablando sobre la familia. Entonces, lo que sentí, yo le doy la gloria y la honra a Dios, que ya yo tengo 11 años, cumplí 11 años en el Evangelio, sí. Entonces, para mí es lo fundamental en este mundo que estamos viviendo, los valores de la familia y los valores del Evangelio de Jesucristo. O sea que la mayoría de los padres, hijos, hay una descomposición, porque el bombardeo de la moda, de los vicios, ese vicio que antes no estaba, cuando nosotros participábamos en la pastoral juvenil, eso no estaba, y eso está. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Hola, buenos días. Sí, buenas tardes. Estamos buenas ya tardes. Mediodía. ¿Quién nos llama y de dónde? Yo llamo de Samaná. Muchas gracias. Cuéntanos. Bien, mire, ustedes dicen de violencia generalizada, muy bien. Pero hay violencia generalizada de hambre, de escasez. Violencia generalizada de no saber cómo levantarse y ver que no tienen la leche del niño, ni la comida, ni la cena. Y concluyo, violencia de ver cómo los corruptos, los malos, se hacen ricos con nuestro dinero. Y por último, violencia de los padres enviar a las calles a los niños a buscársela, no importa cómo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Bueno, señores, tenemos varias reflexiones, Nilka y Víctor, en el aire. Quiero... Perdónenme, me fui para la calle otra vez. Hola. Buenas tardes. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí, yo por lo menos llamo para reforzar lo que tú acabaste de decir, que la violencia es un asunto que, aunque sea en lo personal, también abarca lo social. Y otra pregunta que te voy a hacer, un favor que te voy a pedir. Tú puedes decirme cuál es el nombre de la canción y qué canta la canción que pusiste ahí, que me gustó mucho, tiene una letra muy, muy consciente. Gracias, ya te digo al final, en un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Del asesinato de Orlando, pues nosotros, en realidad, yo lo conocí bien a él hace poco, en un programa donde le hicieron una entrevista. Ahí me di cuenta el ser humano que era esa persona. Pues cuando supimos eso, nosotros lo lloramos. Mi esposo no podía ni dormir. Gracias. Muchísimas gracias. Vemos ahí como ese ser humano que tú describes, ese era Orlando Jorge Mera, no era otro, y era más. Nilka. Entonces, miren, ese es el efecto, pero yo quiero rescatar algo que es bueno. Yo creo que de lo que decía el señor, voy a coger creo que fue la segunda llamada, que habló de una serie de factores sociales que inciden en la violencia, aparte de lo personal. Y es cierto que la violencia es multifactorial. Cuando uno analiza la violencia, no la puede analizar solamente desde un hecho. O sea, desde una sola visión. Hay muchos factores. Por ejemplo, cuando miramos el por qué un joven se convierte en un delincuente, por ejemplo, que anda en las calles azotando a una comunidad, violentando a esa comunidad, ese joven, probablemente hay múltiples factores que fueron lo que lo llevaron a ser ese delincuente, porque nadie nace siendo delincuente. Ahora, eso es una cosa, y la otra cosa es
que entendamos eso, pero también que entendamos que tenemos que hacernos responsables de nuestra propia violencia, porque tenemos que mirar hacia adentro. Uy, Víctor. Sobre eso, yo quiero compartir este planteamiento y voy a hacer una modificación. Y donde dice guerra, voy a utilizar violencia. A ver, Y cuéntanos. plantea lo siguiente. Ajá. Soy culpable de provocar violencia cuando por soberbia uso mi inteligencia para perjudicar a mi semejante. Soy culpable de provocar violencia cuando tergiverso las opiniones de aquellos que difieren con las mías. Soy culpable de provocar violencia cuando no respeto los derechos y las propiedades de los demás. Soy culpable de provocar violencia cuando codicio lo que otros han adquirido honestamente. Soy culpable de provocar violencia cuando trato de mantenerme en una posición superior, quitando a otros la oportunidad de avanzar. Soy culpable de provocar violencia cuando considero que mis familiares y yo somos gente privilegiada. Soy culpable de provocar violencia cuando pienso que puedo monopolizar los recursos de la naturaleza como si fueran un patrimonio exclusivamente mío. Soy culpable de provocar violencia cuando creo que el Dios que yo concibo es el único que tienen que aceptar los demás. Y soy culpable de provocar violencia cuando pienso que las mentes de la gente deberían ser controladas por la fuerza y no por la razón. Oh, wow, Víctor. Eso responde casualmente una pregunta que les iba a hacer a ustedes como especialistas en la conducta humana, de que estamos viendo de muchas formas las 1000 caras de la violencia, corrijo, y tú lo has descrito claramente. Entonces, si yo me llevo de la reflexión que tú haces, ¿cuántas veces violentamos? ¿De cuántas formas y maneras violentamos? Y ahí conecto con el triángulo dramático. Con el triángulo dramático que tú en un programa describiste perfectamente o cuasi perfectamente sobre el salvador, la víctima y el perseguidor, Víctor Medina. Bueno, en ese programa recuerdo que hacíamos hincapié de cómo las dinámicas interpersonales están estructuradas en estos 3 roles principales de salvador, perseguidor y víctima. Y decíamos que en su aspecto negativo, el salvador es la persona que está dedicado a salvarle la vida al otro, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Que siempre resuelve todo, siempre, no te apures. Siempre está en resolver. Aunque él esté mal y aunque él se quiebre, ¿no? Pero que la víctima es todo lo opuesto, una persona que ha decidido con su vida, que depende de los demás y que a él hay que atenderlo. Y el perseguidor es aquel que siempre está buscándole la quinta pata al gato de los demás. Pero en ese programa decíamos que en nuestro quehacer político, por la misma cultura de nuestro pueblo, por la poca formación y por la tradición de dictaduras y todo el elemento que se da a nivel social, esos triángulos funcionan a nivel político. Y nosotros a nivel personal tenemos la expectativa, porque la cultura lo dice, que cuando el amigo llega a una posición, se supone o se espera que debe responder a las expectativas que debe salvarme. Que debe salvarme. ¿Ve? O sea, ok. Tú llegaste cualquier vía porque trabajaste, porque luchaste, porque te fajaste para lograr ese objetivo. Y entonces el puesto es mío. No, y yo que tú debes salvarme. Y yo con el puesto tuyo tengo que hacer lo que yo quiera porque tú eres amigo mío. Mira, en serio. En esa oportunidad. Ahí saco el banco de favores. Ahí viene el banco de favores. Pero es que a la larga, quien quien espera que lo salven, al final va a terminar siendo un perseguidor. Claro. Exactamente. Claro. Porque cuando tú no me salvas, entonces yo voy a empezar a perseguirte.
claro. Y eso, que en el caso de la especie, lamentablemente fue lo que pasó. Claro. Fue lo que pasó. Y fue grave precisamente por las expectativas que se creó. Las altas expectativas. Las altas expectativas. De que me salvaran. De que me salvaran. Y ahí viene, entonces, como no me salvaste, yo me convertí en tu perseguidor. Y decíamos pero mira precisamente, dónde llegó esa persecución. Sí, y decíamos, recuerda, que las posiciones son posiciones deshonestas. Claro. Porque El Salvador está esperando un agradecimiento o una respuesta. ¿Y cómo se ve en este elemento? Yo aporto políticamente, luego de dónde, 3 puntos. Yo espero que ser recompensado por eso. Pero no es porque yo estoy orientado a un proceso de transformación honesto de nuestra sociedad. Porque me importa el país, porque me importa que las cosas cambien. Porque a la larga, y esto es lo interesante que va pasando con esto, la gente dice, ¿y cómo es que la gente acciona así? ¿Cómo usted dice que tal vez esa persona ni había pensado que iba a actuar de esa manera? Lo que pasa es que hay unas creencias que son las que sostienen el accionar y que son las que me hacen moverme. Entonces, cuando pasa un hecho, por ejemplo, yo digo, pero yo tengo una situación, allí está mi amigo, yo espero que mi amigo me tiene que salvar. Y yo tengo esa creencia, que los amigos me tienen que ayudar. Entonces, si yo tengo la creencia de que el amigo me tiene que ayudar, ¿cómo? Cuando eso no se da, cuando mi creencia no se da, yo me enojo porque no obtengo lo esperado y entonces a partir de ahí empiezo a escalar en el comportamiento. Y hasta que llegan a situaciones como esta y la gente dice, pero ¿y cómo es? Sí, porque hay unas creencias que empiezan a activar la conducta que voy a ir exponiendo. Y quiero decir esto. Perdón, y esa conducta a la que tú te refieres, Nilka, las señales estaban dadas. Claro. Las señales claras de que algo no andaba bien en Dinamarca estaban claras, pero la confianza, el cariño, la nobleza no lo vio. El otro tema es que a los seres humanos nos cuesta mucho pensar que los demás actúan diferente a nosotros. Entonces, si yo soy buena gente, si yo no haría tal cosa, yo creo que nadie va a hacer eso. Se pierde la objetividad. Se pierde la objetividad. Aunque veo elementos de riesgo y tengo señales claras, la obvio. ¿Por qué? Porque creo que el otro tiene la misma buena intención que yo. Y una de las cosas que hemos de entender es que somos distintos, diferentes. Gracias por el mensaje, Nilka. Distintos, diferentes, y que la gente actúa de otra manera. Miren, la creencia, y yo le digo, ¿cómo normalizamos la violencia? Porque la violencia sigue sucediendo, porque nosotros con nuestro accionar la seguimos validando. Y yo le voy a decir múltiples razones. Por ejemplo, ante este hecho que pasó de la muerte de Orlando, mucha gente dijo muchas cosas buenas de Orlando, pero también, no voy a repetir el qué, pero también hubo gente que empezó a sacar cosas, algunas como que la veían como vamos a decir, cosas negativas, que la veían como si pudieran dar al traste. Y cuando usted hace eso, elementos como, y voy a poner otros ejemplos, por ejemplo, en el tema de la violación sexual hacia una mujer o hacia un hombre, vamos a decir, el tema de si era que andaba de noche o si era la ropa. O el tema, ¿para qué se puso? Pero óyeme, pero lo oigo full a cada rato. ¿Entiendes? ¿Por qué se puso esa ropa entonces? Entonces, ahí está el machismo. Pero no solamente el machismo. Yo quiero, cuando la gente hace eso, la gente está justificando el hecho. La gente lo que está diciendo es, el hecho pasó porque hubo un motivo que lo desencadenó. Y entonces como si el motivo fuera la justificación. O sea, si ella no hubiera andado con esa faldita, a ella no la violan. El tema de, por ejemplo, con los feminicidios, es que si esa mujer está siendo
infiel. Y es como si la infidelidad fuera una justificación para matar. Espérate. Entonces, justificamos la violencia, porque justificamos, o es el tema que decimos, por ejemplo, cuando vemos a un hombre que roba, ¿verdad? Y que vemos algo que pasa aquí con más frecuencia de lo que quisiéramos, el tema de cuando la policía ultima a quienes agarran. La gente dice, no, pero es que ser un delincuente, sí, es que merecía. Como si el hecho de ser delincuente lo hace que merezca el que lo ultimen. Tú sabes Entonces, esas son normalizaciones y justificaciones, porque la violencia no es para una cosa sí, para otra no. La violencia es no. Si yo la condiciono para una cosa, entonces va a aparecer en espacio. Cuando yo tenga una situación, yo voy a dar respuesta a violencia, porque yo tengo la violencia normalizada, condicionada para eventos que tienen que donde se puede dar, donde yo tengo permiso para. Y hasta aprendida. Yo quiero que ustedes sepan que es muy común cuando suenan, ¿no? Y se vuelven virales las noticias de los feminicidios, Nilka y Víctor, que aparece alguien que me pregunta, ¿y qué pasó que él la mató? Ajá. Y entonces yo me enojo y pregunto, ¿cómo que qué pasó? Sí, porque tiene que haber pasado un hecho que lo movió a él a asesinarla. Ustedes tienen las autoridades que investigar, irse más a fondo y ver eso. Cuando estamos ante ese discurso, ¿qué pasa? Yo lo que quiero decir es que pueden haber pasado 300 hechos. Gracias. 300, pero nada justifica el que se mate. Mira, otro elemento que hay que estudiar, oiga, Víctor, que hay que estudiar por qué pasó. Otro elemento que nos pasa, y sigo la corriente de Nilka, es que vemos la violencia en los hechos. O sea, nos vemos al margen de los procesos de violencia. No nos damos cuenta que la valoración masculina, que la desvalorización femenina es un hecho de violencia. Oh, wow. No nos damos cuenta que los privilegios políticos son hechos de violencia. No nos damos cuenta que la violación de derechos son hechos de violencia. Oh, wow. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Gracias, cuéntanos. Sí, mira, por esa misma línea del señor Iva, que nosotros somos tan violentos que solamente vemos la violencia cuando hubo un resultante de moretones, pero no vemos, la hemos normalizado tanto, que no vemos que el simple hecho de la privación de la libertad de una persona por causa dudosa, muchas veces injustificada, es violencia. Y lo apañamos y lo aplaudimos cuando no es de nuestro redil. Y vivimos en un país, lamentablemente, que si decimos, bueno, vamos a hacer una ley que a todo el que tire basura va preso. Lamentablemente, a cualquiera le va a tocar ir preso, porque la negación de derechos es tan normal que a cualquiera que una vez caiga bien te dice, vamos a poner lo que tiro basura. Y ahí ejercemos violencia en el día a día. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Bueno, señores, me voy a una brevísima pausa. Volvemos de inmediato. No le cambie. Trátame bien. Porque lo primero es lo primero. Delante de unos maravillosos hijos, siempre hay deliciosos platos y exquisitos postres. Y detrás, una magnífica chef que sabe sorprenderles cada día porque siempre tiene delante la leche de coco La Famosa. Fresca, natural y tan nutritiva. Leche de coco La Famosa, porque lo primero es lo primero. De La Famosa, ¡claro! La Famosa, lo más natural. Calidad avalada por ISO 9001-2015. Agente de Cambio Quesada, la mejor opción para cambiar tus divisas ahora en el Gran Santo Domingo.
Nos encontramos ubicados en el primer nivel de la Plaza Cataluña con los teléfonos 809-473-4000 y 809-556-2702. De igual forma, realiza tu cambio online a través de quesada.do. Contamos con sucursales en La Romana, Higüey, Friusa y Downtown Punta Cana. Cada centavo cuenta. ¿Y tú? ¿Por qué tienes SENASA en el exterior? Amores, porque con el plan Larimar yo pongo a los niños y a mamá en el seguro. Así, le cubro su salud y yo trabajo aquí tranquila. You know? Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Trátame bien.